Un hombre poderoso decidió poner a prueba a la nueva cuidadora de su hogar, dejando dinero y objetos de valor a la vista. Lo que las cámaras grabaron durante la tarde lo hizo cuestionar toda su confianza en las personas. Fernando Aguilar, el hombre más poderoso de la ciudad, observaba las cámaras de seguridad de su mansión con una mezcla de ansiedad y frialdad. Durante años, había visto cómo las personas en las que confiaba lo traicionaban. Socios, amigos y hasta algunos miembros de su familia, todos le habían dado razones para creer que en el fondo nadie era confiable. La desconfianza se había convertido en el pilar de su vida, y ahora estaba a punto de poner a prueba a la nueva empleada doméstica que había contratado hacía poco tiempo. Alejandra. Alejandra era una joven madre soltera que había llegado a la ciudad desde una comunidad rural en busca de mejores oportunidades para su hijo, Santiago. Su humildad, su actitud trabajadora y su disposición la habían destacado entre las demás candidatas. Pero para Fernando, todas esas cualidades no significaban nada hasta que se probaran bajo circunstancias difíciles, y hoy estaba decidido a llevar ese principio hasta el límite. Con una calma calculada, Fernando dejó deliberadamente una gran suma de dinero en efectivo y algunas de sus joyas más valiosas sobre una mesa en la sala de estar, justo en el camino de Alejandra. No le dijo una palabra, simplemente la dejó hacer su trabajo, mientras él se retiraba al segundo piso de la mansión, observando cada uno de sus movimientos a través de las cámaras ocultas que tenía instaladas por toda la casa. Sabía que estaba cometiendo una injusticia al ponerla en esa situación, pero justificaba sus acciones diciéndose que era necesario. La gente solo mostraba su verdadero ser cuando se enfrentaba a la tentación. Si Alejandra tomaba el dinero o las joyas, él sabría que no era diferente a los demás. Si no lo hacía, bueno, ya encontraría otra manera de probar su lealtad. Alejandra entró en la sala, con la misma serenidad que siempre mostraba mientras trabajaba. Su mente estaba en otro lugar, preocupada por las cuentas que debía pagar y por el bienestar de Santiago, quien había comenzado a enfermarse en las últimas semanas. Pero cuando vio el dinero y las joyas, su respiración se detuvo por un instante. Sabía que Fernando era un hombre muy rico, pero nunca imaginó estar tan cerca de ese tipo de tentaciones. Por un momento, sus pensamientos la traicionaron. ¿Qué haría con ese dinero? Podría pagar la medicina de Santiago, comprarle ropa nueva y quizás incluso enviar algo de dinero a su madre en el campo. Pero algo más profundo dentro de ella la detuvo. Alejandra siempre había sido una mujer de principios, criada en una familia que valoraba la honestidad por encima de todo. El dinero no compra la paz en el alma, solía decirle su madre, y esas palabras resonaban con fuerza en su mente. Así que, ignorando el brillo tentador de las joyas y el peso de los billetes, continuó con su trabajo, limpiando la sala como si nada estuviera fuera de lugar. Fernando observaba con detenimiento desde las cámaras. Esperaba algún indicio de duda, un momento en el que Alejandra sucumbiera a la tentación, pero no fue así. Ella siguió limpiando la sala con diligencia, sin tocar ni un solo centavo de lo que él había dejado expuesto. Esta calma y control lo desconcertaron. Estaba acostumbrado a que la gente cayera en sus trampas, pero Alejandra no. ¿Acaso ella era diferente? Mientras Fernando intentaba procesar lo que había visto, algo sucedió que complicaría aún más la situación. Un niño de la calle, descalzo y cubierto de polvo, apareció en la entrada de la mansión. Alejandra lo vio desde la ventana y, sin dudarlo, salió para hablar con él. Era un niño como Santiago, quizás un poco mayor, y al verlo, su corazón se llenó de compasión. Se agachó para mirarlo a los ojos y le preguntó qué necesitaba. El niño, con una mirada tímida pero desesperada, le pidió algo de comida. Alejandra sabía que no debía salir de sus tareas y mucho menos atender a desconocidos en la puerta de una mansión que no le pertenecía. Pero no pudo ignorar la súplica en los ojos del niño. Sin pensarlo 2 veces, buscó en su bolso y encontró unas monedas. No eran muchas, pero lo suficiente para que el niño pudiera comprar algo de comer. Se las entregó sin esperar agradecimientos, solo esperando que pudiera aliviar su hambre por un rato. Fernando observó todo esto desde las cámaras. Su mente, que había estado llena de desconfianza,
se paralizó ante la escena que acababa de presenciar. Alejandra, en lugar de tomar lo que tenía a su alcance, había dado lo poco que tenía a un niño desconocido. Era un gesto de bondad que Fernando no esperaba, y por primera vez en mucho tiempo sintió que su perspectiva sobre las personas podría estar equivocada. Mientras Alejandra regresaba al interior de la mansión, el niño desaparecía entre las calles, y Fernando, aturdido, apagaba las pantallas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Había juzgado mal a Alejandra? Todo en lo que había creído sobre la naturaleza humana comenzaba a desmoronarse, y ese sentimiento de incertidumbre lo incomodaba profundamente. Sin embargo, en su interior, Fernando no estaba listo para dejar que su desconfianza se desvaneciera tan fácilmente. Aún no había terminado. Alejandra regresó a la sala después de ayudar al niño de la calle, su mente todavía sumida en pensamientos de Santiago y su delicada salud. Intentaba no pensar en la presión que sentía por darle una vida mejor. Mientras continuaba con su trabajo, se permitió unos momentos de reflexión, recordando la promesa que le había hecho a su hijo antes de mudarse a la ciudad, que trabajarían duro, pero algún día tendrían una vida mejor. Pero Fernando, desde el segundo piso, seguía con la mirada fija en la pantalla apagada de las cámaras de seguridad. La escena que acababa de presenciar había desencadenado algo dentro de él, algo que no había sentido en años: la duda. Había construido su vida, su imperio, bajo la firme creencia de que las personas eran movidas por el interés, por la ambición. Todos, en su opinión, cedían ante la tentación sin importar cuán fuertes parecieran ser sus principios. Alejandra, sin embargo, lo había descolocado. No solo había ignorado el dinero que él había dejado como una trampa deliberada, sino que también había dado de su propio bolsillo para ayudar a un niño sin hogar. Era un gesto de generosidad que no encajaba con su experiencia de vida. Se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro en su oficina, inquieto. ¿Había subestimado a Alejandra? ¿Era realmente alguien en quien podía confiar? Incapaz de dejar esas preguntas sin respuesta, Fernando bajó al primer piso. Mientras caminaba por los pasillos de su inmensa casa, notó que el eco de sus pasos resonaba en el suelo de mármol, recordándole la soledad que a menudo sentía, aunque siempre lo negara. Cuando llegó a la sala, encontró a Alejandra todavía trabajando, moviendo los muebles con esmero para limpiar cada rincón. Ella ni siquiera lo vio entrar. «Alejandra», dijo él con una voz más suave de lo habitual, aunque no había intención de suavidad en su mente. Alejandra se sobresaltó un poco, pero inmediatamente dejó de hacer lo que estaba haciendo para darle su atención. «Señor Aguilar, ¿en qué puedo ayudarlo?», preguntó, su tono educado pero sereno. Era una pregunta sencilla, pero el silencio incómodo que siguió al momento dejó claro que Fernando tenía otras intenciones. «He notado que fuiste muy generosa con ese niño hace unos momentos», dijo, estudiando cada reacción en el rostro de Alejandra. Ella lo miró sorprendida por el comentario. No sabía que Fernando estaba observando, pero tampoco era algo que pretendía ocultar. «Es lo menos que podía hacer», respondió ella, con una sonrisa leve pero sincera. «No tenía mucho, pero él lo necesitaba más que yo». Fernando cruzó los brazos, intentando mantener la compostura y el aire autoritario que siempre lo caracterizaba. Sin embargo, las palabras de Alejandra no hicieron más que aumentar la confusión que sentía. No pudo evitar preguntar, casi como si buscara una excusa para desafiar su respuesta. «¿Y no pensaste en ti? ¿En tu hijo?», preguntó, ladeando la cabeza. «Tú también tienes necesidades. Ese dinero podría haberte ayudado, pero decidiste dárselo a un extraño. ¿Por qué?». Alejandra lo miró, intentando comprender el motivo de esas preguntas. No entendía el interés de Fernando en un asunto tan pequeño. Para ella, el gesto había sido natural, una extensión de la compasión que siempre había sentido por los demás, especialmente por aquellos que, como ella, conocían la pobreza de cerca. «Señor, cuando uno ha crecido con tan poco, entiende que no todo se trata de dinero», respondió ella, manteniendo el tono calmado. «Mi hijo y yo estamos bien. No nos sobra, pero tampoco me faltan motivos para agradecer lo que tenemos».
Ese niño no tenía nada. Yo no podría haber seguido mi día sabiendo que podía hacer algo por él, y no lo hice. Fernando, aún con los brazos cruzados, quedó en silencio por un momento. Sus ojos escudriñaban cada palabra que salía de la boca de Alejandra, buscando algún indicio de falsedad o hipocresía. Sin embargo, no encontró nada. No había rastros de engaño en sus palabras ni en sus gestos. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró enfrentado a la posibilidad de que, tal vez, su visión del mundo no fuera del todo correcta. «Supongo que no todos piensan igual», respondió él con un leve esbozo de sonrisa, pero su tono aún dejaba entrever la duda. Sin más que decir, dio media vuelta y se retiró, dejando a Alejandra sola, aunque sus pensamientos ahora estaban más entrelazados que nunca. Alejandra, desconcertada por la breve conversación, intentó no pensar demasiado en ello. Sabía que su jefe era un hombre enigmático y que no entendía muy bien cómo funcionaba su mente, pero algo en su tono la había dejado inquieta. No le gustaba la forma en que Fernando la miraba, como si la estuviera evaluando o esperando que cometiera algún error. Cuando Fernando regresó a su oficina, se sentó nuevamente frente a las pantallas. Sabía que había algo diferente en Alejandra, pero no estaba dispuesto a bajar la guardia, no después de todo lo que había pasado en el pasado. Sin embargo, la imagen de ella ayudando al niño seguía rondando en su mente, como un eco que no podía acallar. En ese momento, mientras se perdía en sus pensamientos, la puerta se abrió lentamente y Matilde, la vieja ama de llaves de la mansión, entró en silencio. Fernando, aún perturbado por sus propios dilemas, levantó la vista con un gesto de reconocimiento. «Señor Aguilar», dijo Matilde en voz baja, «he notado que ha estado observando mucho a Alejandra estos últimos días. Quiero advertirle algo. Esa joven es buena gente. No la juzgue tan rápidamente. No cometa el error de dudar de alguien solo porque otras personas lo han defraudado». Las palabras de Matilde cayeron pesadas sobre Fernando, como un golpe inesperado. Sabía que Matilde era una mujer sabia, que había visto a muchas personas ir y venir en su casa. Su advertencia lo dejó pensativo, pero no estaba listo para rendirse tan fácilmente ante la posibilidad de que su juicio pudiera estar equivocado. Las palabras de Matilde resonaban en la mente de Fernando mientras ella salía de su oficina en silencio, dejando atrás una tensión palpable. Matilde había sido parte de su hogar por más de 20 años, mucho antes de que Fernando se convirtiera en el hombre poderoso que era ahora. Ella lo había visto crecer, evolucionar, endurecerse. En más de una ocasión sus consejos habían sido sabios, pero esta vez Fernando no estaba listo para aceptar lo que ella le había dicho. ¿Cómo podía estar tan segura de Alejandra? ¿Qué veía ella que él no lograba percibir? Fernando, terco y aún atrapado en sus pensamientos, encendió de nuevo las pantallas de las cámaras, observando a Alejandra moverse por la mansión con la misma gracia discreta de siempre. A pesar de todo, no podía dejar de sentir una extraña necesidad de seguir probándola. El niño de la calle había sido un incidente que no esperaba, un momento de bondad que no encajaba en su visión del mundo. Pero eso no significaba que ella fuera diferente a los demás, al menos no todavía. Todavía había tiempo para descubrir su verdadera naturaleza. Mientras Alejandra trabajaba en la cocina, la radio, que siempre mantenía encendida en voz baja, comenzó a sonar con una canción que le recordaba su hogar. Cerró los ojos por un momento, transportándose de nuevo a su infancia en el campo, donde la vida era dura, pero los corazones de las personas eran amables. Su madre, con su carácter fuerte pero amoroso, siempre le decía que la honestidad era lo único que nadie podía quitarle. Eso, y su dignidad. Santiago, su hijo, era lo más importante para ella, y esa era la razón por la que había dejado todo atrás para venir a la ciudad. No había sido fácil, pero cada día se levantaba con la esperanza de que estaba un paso más cerca de darle a su hijo una vida mejor. Por eso, por más que las circunstancias a veces la tentaran, sabía que no podía fallar. Fallarle a él sería como fallarse a sí misma. De repente, mientras limpiaba, Alejandra notó que Matilde se acercaba. La mirada de la anciana era cálida, pero su expresión dejaba entrever una cierta preocupación.
Alejandra, ven conmigo un momento, dijo Matilde, inclinándose hacia la puerta de la cocina. Alejandra, secándose las manos en el delantal, la siguió hacia una pequeña sala en el ala de servicio. Matilde se giró hacia ella y la miró directamente a los ojos, con una seriedad que Alejandra no había visto antes en su rostro. «Quiero hablarte de algo importante», comenzó Matilde. «He visto cómo te comportas aquí, cómo haces tu trabajo sin esperar reconocimiento, y sé que eres buena gente, pero hay algo que debes saber sobre Fernando. Él no confía en nadie. Este trabajo que estás haciendo no es solo lo que parece. Te está aprobando». Alejandra frunció el ceño, sorprendida por la franqueza de Matilde. Sabía que su jefe era un hombre reservado, pero nunca había pensado que sus acciones fueran evaluadas bajo ese tipo de lente. De pronto, muchas cosas comenzaron a tener sentido. Las miradas furtivas, las preguntas indirectas, la sensación constante de estar siendo observada. «¿Me está probando?», preguntó Alejandra, sintiendo una mezcla de indignación y confusión. «Así es», confirmó Matilde. «Fernando ha pasado por cosas difíciles. En su vida ha visto a muchas personas traicionarlo, y ahora, por eso, siempre espera lo peor de la gente. No importa quién seas o cómo te comportes, él siempre cree que tarde o temprano todos mostrarán su verdadera cara». Alejandra asimiló la información en silencio. No le sorprendía por completo que alguien con tanto poder fuera desconfiado, pero lo que la inquietaba era la sensación de ser puesta a prueba sin haber hecho nada malo. Era como si, sin su consentimiento, hubiera sido lanzada en un juego del cual no conocía las reglas, un juego que no tenía intención de jugar. «¿Qué debo hacer entonces?», preguntó Alejandra, aunque ya sabía la respuesta en su corazón. Matilde la miró con una expresión de ternura maternal. «Sé tú misma», dijo con firmeza. «No dejes que su desconfianza cambie lo que eres. Si él no puede ver lo buena persona que eres, ese será su problema, no el tuyo». Las palabras de Matilde resonaron en Alejandra mientras regresaba a sus tareas. Sabía que tenía razón. No podía permitir que los juicios de los demás la hicieran dudar de sus propios valores. Pero, a pesar de todo, la idea de ser observada constantemente la incomodaba. No era justo, pero ella tenía que seguir adelante por Santiago. Fernando, mientras tanto, seguía intentando procesar la conversación con Matilde y lo que había visto en Alejandra. Su mente, siempre calculadora y desconfiada, intentaba encontrar alguna falla en el comportamiento de su empleada, pero hasta ahora no había encontrado nada. Estaba equivocado. ¿Había algo más en Alejandra que él no lograba ver? Estas preguntas lo atormentaban. Decidido a aclarar sus dudas, Fernando ideó un nuevo plan. Esta vez se trataba de algo más sutil. No sería un simple test de tentación como antes. Quería ver cómo reaccionaría Alejandra ante una situación más compleja. Algo que realmente pusiera a prueba no solo su honestidad, sino su lealtad y su capacidad para manejar la presión. Al día siguiente, Fernando se aseguró de que Matilde estuviera ausente de la casa por unas horas y dejó indicaciones específicas a Alejandra para que se hiciera cargo de algunas tareas administrativas en su ausencia. Parte de estas tareas incluían revisar una caja fuerte que contenía documentos personales, algunos de gran valor. Sabía que Alejandra tendría que lidiar con información que podría ser comprometida si caía en malas manos. Mientras preparaba el escenario para su nuevo experimento, Fernando no podía dejar de preguntarse si esta vez, finalmente, vería a Alejandra mostrar su verdadera naturaleza. ¿O acaso ella seguiría sorprendiéndolo, como lo había hecho hasta ahora? La prueba estaba a punto de comenzar, pero Fernando no podía prever el giro inesperado que esta nueva jugada traería consigo. El día siguiente amaneció claro, pero había una pesada tensión en el ambiente. Fernando, después de haberlo meditado durante toda la noche, estaba decidido a llevar su prueba al siguiente nivel. Alejandra no sabía lo que estaba por venir, pero su rutina diaria comenzaba como de costumbre. Mientras preparaba el desayuno y organizaba las tareas de la mañana, la mansión se sentía inusualmente tranquila. Matilde se había marchado temprano, como Fernando había planeado,
y eso dejaba a Alejandra prácticamente sola en la enorme casa. Después del desayuno, Fernando la llamó a su despacho con un tono serio, aunque intentaba mantener una fachada amable. Alejandra llegó sorprendida por la llamada y lo encontró revisando unos papeles importantes sobre su escritorio de madera oscura. «Alejandra, necesito que me hagas un favor hoy», dijo Fernando sin levantar la vista de los documentos. «Tengo algunas reuniones importantes fuera de la casa y Matilde no está. Quiero que te encargues de un asunto delicado en mi ausencia». Alejandra, siempre dispuesta a cumplir con su trabajo, asintió, pero había algo en el tono de Fernando que la puso nerviosa. Sus ojos no la miraban directamente, como si estuviera calculando algo más allá de la simple tarea que le iba a pedir. «Claro, señor Aguilar. ¿Qué necesita que haga?». Fernando se levantó de su asiento y caminó hacia una estantería que ocupaba una pared entera. En un movimiento rápido, abrió una pequeña caja fuerte oculta detrás de uno de los estantes, revelando dentro de ella varios documentos, carpetas y una suma considerable de dinero en efectivo. Alejandra no pudo evitar fijar la vista en los billetes, que parecían perfectamente apilados. Se sorprendió por la cantidad de dinero, pero apartó la mirada, incómoda de ver algo tan privado. «Estos documentos son confidenciales», dijo Fernando, colocando varias carpetas en su escritorio. «Algunos de ellos contienen información personal sobre mis propiedades y empresas. Me gustaría que los revisaras y los guardes en orden. No quiero errores con esto». Alejandra sintió una oleada de nerviosismo. Nunca había lidiado con algo tan importante y no quería cometer ningún error. Pero también sabía que esta era una oportunidad para demostrar que podía ser responsable de tareas más serias. «Haré lo mejor que pueda, señor Aguilar», respondió, intentando sonar confiada, aunque por dentro sentía el peso de la responsabilidad. «Confío en que lo harás bien», añadió Fernando con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sabía que la tarea era más que una simple organización de papeles. Era otra prueba, más sofisticada que la anterior. Él había dejado a propósito ciertos documentos que podrían tentarla a utilizarlos para su beneficio. Incluso había hecho que parte del dinero quedara fácilmente accesible. Quería ver cómo reaccionaría Alejandra cuando se enfrentara a información sensible y una tentación aún mayor que la de antes. Después de darle las instrucciones precisas, Fernando se marchó de la casa, dejando a Alejandra sola en su despacho. El silencio en la mansión era abrumador, mientras ella se quedaba de pie frente a los documentos esparcidos sobre el escritorio. Su mente corría a toda velocidad, tratando de recordar cada detalle de lo que Fernando le había dicho. Mientras empezaba a organizar las carpetas, se dio cuenta de lo fácil que sería para alguien con malas intenciones aprovecharse de esa situación. Los documentos que había estado manejando no solo contenían detalles financieros, sino también información que podría ser usada para chantajear o extorsionar a Fernando. Alejandra trató de concentrarse en su trabajo, ignorando la pequeña voz en su mente que le decía que podía hacer algo más con esos papeles. ¿Cuánto podría ganar vendiendo esa información? ¿Cuántos problemas le podría ahorrar a Santiago? Pero rápidamente apartó esos pensamientos, recordando lo que siempre le había dicho su madre: la honestidad no se vende ni se compra. A pesar de todo, sentía que estaba bajo una presión constante. Fernando había dejado demasiado claro lo importantes que eran esos documentos, y ella no quería fallarle. A medida que organizaba los papeles, uno en particular llamó su atención. Era un contrato que parecía incompleto, y en él se mencionaban varias propiedades de alto valor que Fernando poseía en otras ciudades. A su lado, una suma considerable de dinero en efectivo permanecía descuidadamente sobre el escritorio, como si estuviera allí esperando ser tomado. Alejandra sintió que el peso de sus decisiones se hacía cada vez más fuerte. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Mientras continuaba organizando los documentos, escuchó un ruido en la entrada. Su corazón se aceleró. Se acercó sigilosamente a la ventana y vio, para su sorpresa, al mismo niño de la calle que había ayudado el día anterior, acercándose de nuevo a la puerta. Esta vez parecía aún más desesperado.
Su ropa estaba en peor estado y sus ojos reflejaban un hambre aún mayor que la que había visto antes. Alejandra se quedó paralizada por un momento, mirando al niño desde la ventana. ¿Qué debía hacer? ¿Atenderlo nuevamente? Sabía que Fernando no aprobaría que ella lo dejara entrar, especialmente en una situación tan delicada como la que estaba manejando ahora. Pero la compasión una vez más se apoderó de ella. Sin pensarlo 2 veces, dejó los documentos en el escritorio y salió al encuentro del niño. ¿Estás bien?, le preguntó agachándose a su altura. El niño asintió, pero su expresión mostraba que estaba lejos de estar bien. Apenas podía hablar. Su voz salió débil y temblorosa. «Tengo hambre. No he comido nada desde ayer». Alejandra, con el corazón apretado, sabía que no podía simplemente dejarlo ir sin ayudarlo, pero también sabía que estaba en medio de una prueba. Era como si la vida misma la estuviera desafiando a elegir entre hacer lo correcto para una persona necesitada o seguir estrictamente las reglas de su trabajo. Esta vez, su elección tendría repercusiones más profundas. Miró hacia el interior de la mansión, donde los documentos y el dinero seguían esperando, y luego volvió su mirada hacia el niño, que la observaba con ojos llenos de esperanza. Alejandra sabía lo que debía hacer. «Espera aquí, no te vayas», le dijo con una sonrisa tranquilizadora, mientras entraba rápidamente a la cocina en busca de algo para darle. Mientras buscaba entre los pocos alimentos que podía ofrecer, no podía evitar pensar en la decisión que acababa de tomar. Sabía que Fernando nunca entendería lo que estaba haciendo, pero para ella, ayudar a ese niño era lo más importante en ese momento. Había elegido seguir su instinto de compasión una vez más, a pesar de las posibles consecuencias. Alejandra regresó rápidamente con un poco de comida que había encontrado en la cocina. Un pequeño pan, algo de leche y algunas frutas que probablemente Matilde había guardado para la cena. No era mucho, pero sería suficiente para que el niño tuviera algo en el estómago. Al entregárselo, vio el alivio en los ojos del niño mientras devoraba la comida con avidez, como si no hubiera comido en días. «Gracias, señora», dijo él con una voz débil pero agradecida, mientras se limpiaba la boca con la manga de su sucia camisa. Alejandra sonrió suavemente, aunque en su interior la preocupación comenzaba a crecer. Sabía que Fernando no vería con buenos ojos que ella dedicara su tiempo a ayudar a un niño de la calle, en lugar de concentrarse en las tareas importantes que él le había encomendado. Pero para Alejandra había algo más importante en juego. Sabía lo que era tener hambre, lo que era crecer en la pobreza y tener que depender de la generosidad de otros. No podía ignorar eso, sin importar el costo. «Cuídate», le dijo al niño, quien, después de terminar la comida, le dedicó una sonrisa antes de alejarse corriendo por la calle. Alejandra lo vio desaparecer en la distancia, y por un momento se sintió bien consigo misma. Pero pronto, el peso de lo que había dejado pendiente en la casa cayó sobre ella como una sombra. Regresó rápidamente al despacho de Fernando, donde los documentos y el dinero aún permanecían esparcidos sobre el escritorio. El ambiente se había enfriado. Alejandra se sentía nerviosa, insegura. Había dejado todo desatendido por unos minutos y ahora una sensación incómoda de haber hecho algo imprudente la invadía. Sabía que la decisión de ayudar al niño era lo correcto, pero también entendía que estaba caminando por una línea muy fina con Fernando. Había sido confiada con documentos importantes y una gran cantidad de dinero, y ahora, con la mente cargada de pensamientos contradictorios, debía enfocarse nuevamente en la tarea que tenía frente a ella. Comenzó a revisar los documentos con mayor atención. A cada página que pasaba, más se daba cuenta de la magnitud de la información que tenía en sus manos. Eran contratos millonarios, acuerdos de propiedad y documentos bancarios que revelaban la vasta fortuna de Fernando. Todo eso estaba frente a ella, tan cercano y, sin embargo, tan lejos. A su lado, los billetes de alta denominación parecían brillar bajo la luz tenue de la lámpara del despacho. Un pensamiento fugaz cruzó por su mente. Podría tomar uno, solo uno, y nadie lo notaría. Inmediatamente, Alejandra se reprendió a sí misma por tener ese tipo de pensamientos.
Sabía que Fernando estaba probándola de alguna manera, y lo último que quería era caer en su trampa. Respiró hondo y siguió organizando los papeles, intentando dejar atrás esos pensamientos peligrosos. Pero justo cuando empezaba a calmarse, la puerta principal de la mansión se abrió repentinamente, haciendo eco por los pasillos vacíos. Alejandra se paralizó. El corazón le empezó a latir con fuerza en el pecho, y por un segundo pensó que podría ser Fernando regresando antes de lo previsto. La había visto. Sabía que había ayudado al niño de nuevo. El sonido de los pasos resonaba por la mansión mientras se acercaban al despacho. Alejandra dejó los documentos sobre el escritorio y se giró hacia la puerta, preparándose mentalmente para lo que podría venir. Su instinto le decía que algo no estaba bien, que quizás había cometido un error al salir de su tarea. Sin embargo, cuando la puerta del despacho finalmente se abrió, no fue Fernando quien entró. Era Matilde, quien regresaba más temprano de lo que Alejandra esperaba. La expresión en su rostro era de seriedad, pero también de preocupación. «Alejandra», dijo con voz baja, cerrando la puerta detrás de ella. «Necesito hablar contigo y debe ser ahora». Alejandra se tensó. Sabía que si Matilde estaba allí, algo importante debía estar ocurriendo. La anciana se acercó a ella y bajó la voz como si no quisiera que nadie más la escuchara, aunque sabían que estaban solas. «Fernando está poniendo a prueba tu lealtad», dijo Matilde en un susurro. «No lo hace por maldad, pero ha sido herido muchas veces y ahora no confía en nadie. Ha dejado estos documentos y ese dinero a propósito. Quiere ver si puedes resistir la tentación, si eres digna de su confianza». Alejandra la miró con sorpresa, aunque algo dentro de ella ya lo sospechaba. La manera en que Fernando había actuado últimamente, los detalles que le había confiado, todo tenía sentido ahora. Pero esa revelación también la dejó con una sensación de incomodidad. ¿Era su trabajo solo una prueba constante para Fernando? ¿No podía ser vista como una persona con valor por lo que era, en lugar de ser alguien que debía ser juzgada constantemente? «Lo sé», respondió Alejandra, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. «Puedo sentirlo, pero no sé qué más puedo hacer para demostrarle que no soy como las personas que lo han traicionado». Matilde la observó con una mirada profunda, como si estuviera midiendo sus palabras con cuidado antes de hablar. «Alejandra, tú no necesitas demostrarle nada», dijo con firmeza. «Solo sigue siendo quien eres. Si él no puede verlo por sí mismo, entonces ese es su problema, no el tuyo». Alejandra asintió lentamente, sabiendo que Matilde tenía razón. Pero había algo más que la preocupaba, algo que aún no había dicho en voz alta. «Matilde», comenzó con la voz vacilante, «hoy ayudé al niño de la calle de nuevo. Le di comida. ¿Crees que Fernando lo descubrirá? ¿Que me juzgará por eso también?» Matilde la miró, sorprendida al principio, pero luego sonrió suavemente. «Ayudar a ese niño no es un crimen, Alejandra. Si Fernando no puede ver la bondad en ese gesto, entonces él es quien tiene un problema, no tú». Las palabras de Matilde le dieron una pequeña paz interior. Alejandra respiró hondo, decidida a continuar con su tarea, sabiendo que no podía permitir que la desconfianza de Fernando la cambiara. Mientras Matilde dejaba el despacho, Alejandra sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que el tiempo para terminar su tarea se agotaba y que pronto Fernando regresaría. Las palabras de Matilde aún resonaban en su mente. «Sigue siendo quien eres». Pero ¿sería suficiente ser ella misma en un mundo donde todos parecían esperar lo peor de los demás? Retomó los documentos, intentando concentrarse, aunque sabía que la verdadera prueba aún no había terminado. Mientras organizaba las últimas carpetas, se preguntaba si Fernando realmente vería quién era ella, o si seguiría viéndola a través del filtro de sus propias heridas y traiciones pasadas. Poco tiempo después, el sonido del portón automático de la mansión resonó en la distancia. Alejandra se sobresaltó al escuchar que Fernando había regresado. Sus manos comenzaron a sudar mientras intentaba finalizar la tarea lo más rápido posible, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Sabía que él revisaría cada detalle, buscando cualquier signo de error o mala conducta, pero ella se negaba a dejar que el miedo la dominara. Había hecho lo correcto,
tanto con los documentos como con el niño de la calle. Escuchó los pasos de Fernando acercándose, cada uno resonando en el suelo de mármol, haciendo eco en su mente como una cuenta regresiva. Cuando él finalmente entró al despacho, su expresión era tranquila, pero había algo en sus ojos que la inquietaba. Quizás era la mirada de alguien que estaba a punto de revelar su juicio final. «Alejandra», dijo, su voz firme pero educada. «¿Terminaste con los documentos?» «Sí, señor Aguilar», respondió ella, tratando de mantener la calma. «Revisé y organicé todo tal como me pidió». Fernando se acercó al escritorio y comenzó a examinar los papeles con meticulosidad. Alejandra lo observaba en silencio, sintiendo como cada segundo que pasaba se volvía más denso. Su mirada se deslizaba sobre los documentos, comprobando si todo estaba en orden, y entonces sus ojos se desviaron hacia el dinero que aún estaba sobre el escritorio. No dijo nada al principio, pero su mano se posó lentamente sobre los billetes, como si los estuviera contando mentalmente. Alejandra sabía que esa era la parte crucial de la prueba. Si hubiera tomado algo, aunque fuera una pequeña cantidad, Fernando lo sabría de inmediato. El silencio en la habitación era insoportable. Parecía que el tiempo se había detenido. Finalmente, Fernando levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Alejandra. Había algo en su mirada que Alejandra no pudo descifrar, una mezcla de asombro y algo más, algo que tal vez él mismo no comprendía del todo. «Lo has hecho bien», dijo Fernando finalmente, su voz baja pero clara. Alejandra soltó el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta, pero antes de que pudiera relajarse completamente, Fernando continuó hablando. «Quiero que sepas algo», dijo, con un tono más serio. «No fue un error pedirte que hicieras esto. Te confié estos documentos por una razón, pero también quería ver cómo actuarías bajo presión». Alejandra, sin poder evitarlo, frunció el ceño. Sabía que esta conversación sería difícil, pero no esperaba que Fernando fuera tan directo en admitir que la había estado probando todo este tiempo. «¿Probarme, señor?», preguntó, su voz suave pero firme. «¿No confía en mí?». Fernando respiró hondo antes de responder. Sabía que la pregunta era justa. Durante años había vivido con la creencia de que no podía confiar en nadie, y Alejandra, aunque hasta ahora había demostrado ser impecable, no era una excepción en su mente. «He sido traicionado muchas veces, Alejandra», dijo, su tono más vulnerable de lo habitual, «por personas que pensaba que conocía, que creía que nunca me fallarían. No es personal, simplemente ya no sé cómo confiar en nadie». Alejandra lo miró en silencio, sintiendo un destello de compasión por él, aunque también algo de indignación. Era evidente que Fernando había sido herido profundamente en el pasado, pero eso no justificaba poner a prueba la integridad de las personas una y otra vez. Para Alejandra, la confianza no se ganaba bajo presiones y pruebas constantes, sino a través del respeto y la honestidad mutua. «Entiendo que haya pasado por cosas difíciles, señor Aguilar», respondió ella midiendo sus palabras, «pero no puede juzgar a todos por las acciones de algunos. Hay personas que simplemente hacen lo correcto porque creen en ello, no porque estén siendo observadas». Fernando bajó la mirada, como si sus palabras lo hubieran golpeado más fuerte de lo que había esperado. Durante un largo silencio, pareció reflexionar sobre lo que ella había dicho, como si algo en su interior comenzara a derrumbarse lentamente. «Matilde me habló de ti», dijo de repente, rompiendo el silencio. «Me dijo que eras una buena persona, alguien en quien se puede confiar. Yo no quería creerlo sin más. Necesitaba verlo con mis propios ojos». Alejandra sintió una mezcla de emociones ante esas palabras. Por un lado sentía alivio al saber que Matilde confiaba en ella y la había defendido. Pero por otro, la idea de que Fernando necesitara verlo por sí mismo la inquietaba profundamente. La confianza no debía ser algo que se probara bajo vigilancia, como si fuera un experimento. «Señor Aguilar, yo no tengo nada que esconder», dijo Alejandra levantando la mirada con determinación. «Vine aquí a trabajar para darle una vida mejor a mi hijo, y lo único que tengo para ofrecer es mi honestidad y mi esfuerzo. No necesito que me pruebe, solo necesito hacer mi trabajo».
Las palabras de Alejandra quedaron flotando en el aire, y Fernando, por primera vez en mucho tiempo, no supo cómo responder. Había pasado años construyendo barreras alrededor de sí mismo, desconfiando de todos los que lo rodeaban, creyendo que la única manera de protegerse era no confiar en nadie. Pero ahora, frente a Alejandra, algo en él comenzaba a cambiar. Durante lo que parecieron minutos, ambos se quedaron en silencio, enfrentando una realidad incómoda. Fernando, que había pasado tanto tiempo buscando defectos en las personas, ahora se encontraba ante una mujer que, a pesar de su vida difícil, había demostrado ser más íntegra que cualquiera que hubiera conocido. Finalmente, Fernando asintió levemente, como si hubiera llegado a una conclusión interna. «Tienes razón», admitió en voz baja, casi como si le costara decirlo. «Quizás no necesito probarte más, y si me permites, tal vez sea yo quien deba aprender a confiar de nuevo». Las palabras, aunque tímidas, marcaron el inicio de un cambio en Fernando, una grieta en las murallas que había erigido durante años. Alejandra lo observó en silencio, sabiendo que, aunque el camino para ganar su plena confianza sería largo, tal vez este fuera el primer paso hacia algo más grande. Un nuevo tipo de relación basada en el respeto mutuo estaba comenzando a formarse entre ellos, pero Alejandra sabía que las pruebas no habían terminado. Fernando dejó el despacho en silencio, llevándose consigo la tensión que había impregnado la habitación desde su llegada. Alejandra, al quedar sola, se dejó caer en la silla detrás del escritorio, sintiendo el agotamiento emocional de la conversación. Había sido un momento intenso, pero sentía que algo importante había cambiado. Fernando, por primera vez, había mostrado una pizca de vulnerabilidad, un destello de humanidad que Alejandra no había visto en él antes. Mientras reflexionaba sobre lo que acababa de ocurrir, su mente no dejaba de vagar hacia Santiago, su hijo, todos sus esfuerzos, toda su lucha, todo lo que había hecho en esa mansión era por él. Y aunque Fernando comenzaba a mostrar signos de confiar en ella, Alejandra sabía que aún había muchos obstáculos por superar, tanto en su vida profesional como en su vida personal. El día continuó sin mayores incidentes. Alejandra terminó sus tareas en la casa, tratando de mantener su mente ocupada para no darle demasiadas vueltas a lo que había sucedido con Fernando. Pero mientras limpiaba las habitaciones y se aseguraba de que todo estuviera en su lugar, notó algo extraño. El niño de la calle, a quien había ayudado en 2 ocasiones, no había regresado. No era usual que los niños de la calle desaparecieran tan rápido, y eso la preocupaba. En la noche, cuando finalmente regresó a su pequeño apartamento, encontró a Santiago dormido en el sofá. Su corazón se apretó al verlo tan tranquilo, y se sentó a su lado acariciando suavemente su cabello. A pesar de todo, Alejandra se sentía agradecida. Agradecida por tener a su hijo con ella, por tener trabajo y por no haber cedido a las tentaciones que Fernando había puesto en su camino. Sin embargo, la sombra de las pruebas aún no desaparecía por completo. A la mañana siguiente, Fernando parecía más relajado. No mencionó nada sobre la conversación del día anterior y tampoco volvió a probar a Alejandra, al menos no de forma evidente. Parecía más concentrado en su trabajo, aunque Alejandra notaba que aún había un aire de desconfianza latente, algo que no se disiparía de la noche a la mañana. Pero ese día, algo diferente estaba por ocurrir. Mientras Alejandra terminaba de ordenar la cocina, el timbre de la mansión sonó. Pensó que quizás se trataba de una entrega, pero cuando abrió la puerta, el niño de la calle estaba allí, acompañado de 2 hombres desconocidos. El niño tenía la misma expresión desesperada de antes, pero esta vez había algo más en sus ojos. Miedo. «Señora, por favor, ayúdeme», exclamó el niño corriendo hacia ella, aferrándose a su vestido con las manos temblorosas. Alejandra miró a los 2 hombres que permanecían en la puerta. Eran toscos, con caras duras y vestimenta descuidada. Todo en ellos parecía indicar peligro. El corazón de Alejandra comenzó a latir con fuerza en su pecho. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandra, protegiendo al niño detrás de ella. Uno de los hombres dio un paso adelante, sonriendo con frialdad. «Este mocoso nos debe dinero, señora, y creemos que usted lo ha estado ayudando, ¿verdad?».
Alejandra sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Los hombres parecían peligrosos, y el niño estaba visiblemente aterrorizado. Todo había comenzado con un simple acto de bondad, pero ahora se encontraba en una situación que no había previsto. No sabía quiénes eran estos hombres ni cómo se relacionaban con el niño, pero no podía permitir que le hicieran daño. «No sé de qué están hablando», dijo Alejandra, intentando mantener la calma. «Este niño solo vino a pedir comida. No le debo nada a nadie». Los hombres se miraron entre sí y rieron de forma burlona. «Tal vez no nos debe nada, señora, pero este niño sí, y queremos nuestro dinero. No nos importa cómo lo consiga, pero alguien tiene que pagar». Alejandra sintió cómo se le revolvía el estómago. Estaba atrapada entre su instinto de proteger al niño y el peligro evidente que representaban esos hombres. Sabía que Fernando no aprobaría que estuviera involucrada en una situación como esa, pero en ese momento su deber era claro. No podía permitir que esos hombres se llevaran al niño. «Lárguense», dijo de repente una voz detrás de ellos. Alejandra giró la cabeza y vio a Fernando de pie al final del pasillo, con una expresión fría y severa en su rostro. Había escuchado todo desde su oficina y había bajado al escuchar el alboroto. Los hombres se dieron la vuelta, visiblemente sorprendidos al ver a Fernando. «Este niño está bajo mi protección», continuó Fernando, dando unos pasos hacia ellos con seguridad. «Y si quieren dinero tendrán que pasar por mí primero». Los dos hombres retrocedieron ante la presencia de Fernando, claramente reconociendo que estaban frente a alguien con poder. Uno de ellos levantó las manos, intentando calmar la situación. «No queremos problemas, señor. Solo queremos lo que nos pertenece». «Aquí no obtendrán nada», respondió Fernando con un tono de autoridad que no dejaba espacio para discusiones. «Y si los vuelvo a ver por aquí, se arrepentirán. Ahora, márchense antes de que las cosas empeoren». Los hombres intercambiaron miradas tensas, pero finalmente cedieron ante la amenaza implícita en las palabras de Fernando. Se dieron la vuelta y se alejaron de la mansión, dejando a Alejandra y al niño de pie junto a la puerta, con el corazón aún latiendo a toda velocidad. Cuando los hombres desaparecieron de la vista, Fernando se giró hacia Alejandra y el niño. Su expresión era diferente ahora, más suave, aunque aún mantenía la seriedad que lo caracterizaba. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Fernando, mirando al niño con curiosidad, y a Alejandra con una mezcla de preocupación y desconcierto. Alejandra suspiró profundamente, sabiendo que había llegado el momento de explicarlo todo. Contó cómo había conocido al niño y por qué lo había ayudado en los últimos días. Fernando escuchaba en silencio, sin interrumpirla, aunque sus ojos mostraban que estaba procesando cada detalle con cuidado. Cuando Alejandra terminó de hablar, Fernando miró al niño con más atención. Algo en su expresión cambió, como si estuviera recordando algo del pasado. «No puedes quedarte en las calles», dijo Fernando, inclinándose hacia el niño con una mirada más comprensiva de lo que Alejandra jamás había visto en él. «Aquí no estarás seguro. A partir de hoy te quedarás aquí al menos hasta que encontremos una solución». Alejandra lo miró sorprendida. No esperaba ese gesto de parte de Fernando, pero algo había cambiado en él. Quizás era la manera en que el niño le recordaba algo de su propia vida, o tal vez, después de todo, estaba aprendiendo a confiar y a actuar con compasión. El niño, con los ojos llenos de lágrimas, asintió en silencio, aferrándose a Alejandra como si ella fuera la única seguridad que le quedaba en el mundo. En ese momento, Alejandra supo que algo más grande que cualquier prueba estaba ocurriendo. Las murallas que Fernando había construido a lo largo de los años estaban comenzando a derrumbarse, no solo por las pruebas que le había hecho a ella, sino por las pruebas que la vida le estaba haciendo a él. Los días siguientes a la llegada del niño a la mansión fueron extrañamente tranquilos. Fernando había decidido no mencionarle más a Alejandra la conversación que tuvieron ni las pruebas a las que la había sometido, pero algo entre ellos había cambiado. A pesar de sus reservas, Fernando la observaba con nuevos ojos, intentando entender mejor la naturaleza de la mujer que trabajaba en su casa y lo que esa presencia significaba para él. El niño a quien Fernando había permitido quedarse estaba más tranquilo,
Aunque su situación seguía siendo incierta, sabía que, al menos por el momento, estaba a salvo de los hombres que lo perseguían. Pasaba los días ayudando a Alejandra con pequeñas tareas y haciendo compañía a Santiago, cuando éste venía a visitarla en las tardes. Santiago, encantado de tener a un nuevo amigo, se encariñó rápidamente con el pequeño. Mientras tanto, Fernando no dejaba de pensar en lo ocurrido. No era solo el hecho de haber protegido al niño o el haber reconocido que, quizás, había sido injusto con Alejandra. Era la sensación de que algo dentro de él había cambiado, algo que él había reprimido durante mucho tiempo. Recordaba su propia infancia, marcada por la pérdida y la desconfianza, y cómo, con el paso de los años, había dejado de lado cualquier muestra de compasión o empatía. Pero ver a Alejandra y al niño le había mostrado que no todo estaba perdido. Una tarde, mientras Alejandra organizaba las habitaciones, Fernando decidió que era el momento de hablar con ella de nuevo. Esta vez no habría pruebas ni desconfianza, solo una conversación sincera. «Alejandra, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Fernando, apareciendo en la puerta de una de las habitaciones. Alejandra levantó la vista, sorprendida por el tono amistoso en su voz. «Por supuesto, señor Aguilar», respondió ella, dejando lo que estaba haciendo para prestarle atención. Fernando entró en la habitación y por primera vez se sentó invitándola a hacer lo mismo. Alejandra, algo confundida por el cambio en su actitud, se sentó a su lado. Fernando la miró durante unos segundos antes de hablar, como si estuviera midiendo las palabras que estaba a punto de decir. «He estado pensando mucho en lo que ha ocurrido en los últimos días», comenzó Fernando, su voz más calmada de lo habitual. «Y creo que te debo una disculpa». Alejandra frunció el ceño, sorprendida. No esperaba que Fernando, con todo su orgullo, fuera a disculparse. «¿Una disculpa?», preguntó ella sin poder ocultar la sorpresa en su tono. «Sí», dijo Fernando asintiendo lentamente. «Durante mucho tiempo he vivido con desconfianza hacia todo el mundo. He visto cómo la gente a mi alrededor me fallaba una y otra vez, y supongo que empecé a pensar que todos eran iguales, que tarde o temprano todos mostrarían su peor versión». Hizo una pausa, como si le costara continuar. «Pero contigo me equivoqué. Te puse a prueba, y eso no fue justo. Te juzgué sin conocerte realmente, y te traté como si solo fueras otra persona en mi lista de decepciones. Pero lo que has hecho aquí, la forma en que te has comportado con el niño, con Santiago, con todo, me has demostrado que estaba equivocado». Alejandra lo escuchaba en silencio, sin saber qué decir. Durante tanto tiempo había sentido que Fernando la estaba evaluando, que no confiaba en ella, y ahora finalmente él admitía lo que ella siempre había sospechado. Pero más allá de la disculpa, lo que más la impactaba era ver a Fernando, un hombre tan cerrado y duro, reconocer su error con tanta sinceridad. «No sé qué decir, señor Aguilar», respondió Alejandra, después de un momento de silencio. «Aprecio sus palabras. La verdad no esperaba escucharlas». Fernando sonrió levemente, una sonrisa que rara vez mostraba. «Lo entiendo», dijo, «pero lo digo en serio. Quiero que sepas que a partir de ahora las cosas serán diferentes. Ya no habrá más pruebas, ni desconfianza. Solo te pido una cosa. Ayúdame a aprender a confiar de nuevo». Alejandra lo miró sorprendida por la petición. Nunca hubiera imaginado que Fernando le pediría algo así, pero al mismo tiempo sintió que había llegado el momento de una nueva etapa. Fernando no era el hombre cruel que ella había imaginado al principio, sino alguien profundamente herido por su pasado que apenas comenzaba a entender lo que significaba abrirse a los demás. «Lo haré, señor Aguilar», respondió ella con una sonrisa cálida. «Pero confíe en mí cuando le digo que no se trata solo de mí. Hay muchas personas en las que puede confiar. Solo necesita permitirse verlo». Fernando asintió lentamente, sabiendo que las palabras de Alejandra eran ciertas. «Tienes razón», dijo. «Lo intentaré». Con el paso de los días, la relación entre Fernando y Alejandra cambió. Aunque aún mantenía su distancia profesional, Fernando había comenzado a mostrarse más abierto, más accesible. Los muros que había construido a lo largo de los años estaban comenzando a desmoronarse, y aunque el proceso no era fácil, estaba decidido a seguir adelante. El niño,
que ahora vivía en la mansión bajo la protección de Fernando, se estaba adaptando a su nuevo hogar. Santiago y él se convirtieron en amigos inseparables, y Alejandra no podía evitar sentir una profunda gratitud por lo que Fernando había hecho. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, especialmente sobre el futuro del niño, pero por ahora estaban seguros. Una mañana, mientras tomaban el desayuno en la cocina, Fernando entró con un aire diferente, más ligero. «He estado pensando», dijo mirando a Alejandra, «este niño necesita una familia, una estabilidad que yo no puedo darle solo. No sé mucho sobre cómo cuidar de él, pero creo que tú sí. Quiero ofrecerte una oportunidad». Alejandra lo miró, sorprendida. «¿Una oportunidad?», Fernando asintió. «Quiero que seas más que solo la empleada de esta casa. Quiero que te encargues del niño, que lo guíes y le des el cuidado que necesita. No será fácil, pero sé que si alguien puede hacerlo, eres tú. Y además, quiero ofrecerte algo más». Alejandra lo miró con curiosidad. «Quiero ayudarte a que tú y Santiago tengan una vida mejor», dijo Fernando. «No solo con un salario, sino con oportunidades reales. Puedes estudiar, mejorar tus habilidades. Sé que has hecho sacrificios por tu hijo y quiero que sepas que estoy dispuesto a ayudarte a mejorar esa vida». Alejandra se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Durante tanto tiempo, había luchado sola sin esperar que nadie le ofreciera nada. Pero ahora Fernando le ofrecía no solo confianza, sino una nueva vida, una que podría darle a su hijo el futuro que siempre había soñado. «No sé qué decir», respondió finalmente, con la voz entrecortada. Fernando sonrió. «No necesitas decir nada. Solo confía en mí como yo he decidido confiar en ti». Alejandra asintió, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. Sabía que, aunque el camino aún sería largo, algo había cambiado para siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había esperanza.